Y bueno, lo que vamos a estar compartiendo hoy día tiene que ver con, estamos leyendo el libro de Juan, y tiene que ver con una celebración, tiene que ver con las bodas de Caná. Así que yo le invito a que pueda buscar su Biblia y abrir ahí en el capítulo 2 entre el 1 y el 12. Vamos a leer el texto. Y dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué es eso que tiene que ver conmigo? Y Jesús respondió: Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y Jesús dijo a sus sirvientes: Llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Entonces, quiero invitarlos a que podamos revisar el texto con mayor profundidad y vayamos viendo qué elementos encontramos, qué cosas hay de interesantes. Lo animo que ahí con su Biblia pueda revisar y pueda ver el texto, y lo invito a que pueda ir revisando qué cosas le llaman la atención. Antes de meternos en el detalle, es interesante tener presente que entre este capítulo 2 y el capítulo 17, Jesús empieza su vida pública. Recién en el primer capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Jesús escoge discípulos. Y bueno, y es por eso que llega con esos discípulos a las bodas. Y en los capítulos siguientes lo que hace es, el texto de Juan nos va a estar compartiendo que hay varias señales que Jesús va haciendo. Esta es la primera, la de las bodas. Pero a lo largo de estos distintos capítulos vamos viendo que va a ser otras 7 señales en total. Y también hay ciertos discursos que hay intercalados a manera general para poder entonces finalmente llegar al fin de su ministerio público y al principio de la Semana de la Pasión. Eso es lo que vamos a tener hacia adelante. Veamos entonces el texto que vamos a estar revisando hoy día. La primera parte, habría que decir que tenemos a María que se acerca a Jesús y le dice: mira, se acabó el vino. Entendemos y resulta interesante que María se da cuenta, ¿no? Y también cuando vemos el texto nos damos cuenta que María ya estaba en el lugar, María ya estaba en la boda. Desde la lectura podemos entender que es muy probable que haya sido la boda de un familiar de Jesús, de un pariente. Entonces, por el hecho mismo de que Jesús ya estaba ahí. Y entonces María se acerca a Jesús y le dice: mira, se acabó el vino. ¿Qué podemos hacer, digamos, no? Resulta interesante, y cuando uno va leyendo y los expertos nos dicen que, bueno, por cómo está la redacción, uno diría: María no sabía qué podría hacer Jesús, pero al menos sí le indica la necesidad. Y de pronto, cuando uno lee el texto también, depende de la versión, la respuesta de Jesús puede parecer extraña, no puede ser muy seca.
Jesús dice, bueno, mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? O sea, es como, este no es problema mío. Pero cuando la gente que sabe, digamos, nos dice, mira, en realidad la respuesta de Jesús no fue descortés. Eso es importante tenerlo a mano. Cuando le dice mujer, también le dice mujer cuando está en el Getsemaní, en la cruz. Entonces, más bien era un título, una forma cortés de referirse a ella. Y en la versión que estamos usando acá dice, apreciada mujer. Ese no es nuestro problema, que de alguna manera lo deja más claro, digamos, ¿no? No hay una respuesta seca en ese sentido. Pero resulta interesante luego lo que hace Jesús. Y uno dice, bueno, Jesús podría haberse involucrado en una solución de pronto muy simple. Si nosotros hubiéramos estado ahí, uno hubiera dicho, bueno, hagamos una cucha, hagamos una colecta con los discípulos. Ya, chiquillos, saquen algo de moneda y mandemos a comprar vino, digamos. Eso es lo que a uno se le hubiera ocurrido, claro, ¿no? Pero en realidad a Jesús se le ocurrió algo muy distinto. Sí, María les dice además después a los que están, a los sirvientes, dice, bueno, hagan lo que él les diga. Claramente María confiaba en que Jesús podía hacer algo al respecto. Y bueno, la respuesta de María, la mamá, se nota que conocía a su hijo. Y bueno, le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga. Todavía hasta ahí está abierta la expectativa de qué es lo que puede hacer Jesús, ¿no? Y no está necesariamente claro, María no tiene necesariamente claro qué puede hacer Jesús. Pero desde aquí también ya inmediatamente podríamos rescatar algún par de ideas, algún par de preguntas que podríamos hacernos. Dice, ¿cómo te conocen en casa? La gente que está alrededor tuyo te conoce bien, entonces, ¿cómo es el trato en la intimidad de tu casa? Podría decir la mamá o podría decir los que están alrededor, hagan lo que él diga frente a una necesidad. Y otra cosa que podríamos rescatar de acá es que María le presenta el problema a Jesús. Entonces, cuando nosotros presentamos a Jesucristo nuestros problemas, también hay una expectativa de que no sabemos cómo Él podría resolverlos. Y hay de alguna manera una invitación a que nosotros también nuestras necesidades podamos presentarlas a Jesús. Y en la gran mayoría de los casos, Jesús tiene un plan distinto al nuestro. Nosotros pedimos por una cierta solución, pero Dios tiene otros planes en su mente. Él, que tiene una mente infinita y que conoce en profundidad lo mejor para nosotros, nos suele dar soluciones distintas a las que nosotros podemos pensar. Y también hay una invitación pensando en cómo María, bueno, someternos y permitirle que, habiendo entregado nuestro problema, Dios resuelva, Jesucristo resuelva, ¿no? Cuando continuamos revisando el texto, resulta interesante la descripción que se hace. Dice, mira, había 6 tinajas y dice son tinajas de piedra. Nos explica que se usaban para el ceremonial de los judíos, pero además nos explica la capacidad. Nos dice, mira, eran tinajas grandes, o sea, entre 70 y 130 litros, ¿no? La otra versión que revisábamos decía más o menos unos 100 litros. Resulta interesante también, y creo que hay que destacarlo, que por la descripción que se hace, había alguien que estaba siendo testigo ocular de lo que ocurría. O sea, es una descripción muy detallada para que sea una narración que va de boca en boca y nos haya llegado. Entonces se nota que este relato lo está... Y lo otro que en particular a mí me llama la atención es que, bueno, uno dice, mira, son 6 tinajas y uno multiplica, tenemos entre 70 y 100 litros, o sea, estamos hablando de entre 400 y 500 litros de vino. O sea, eso es impresionante, ¿no? O sea, no es poco. Incluso está la reflexión que lo más probable es que ese vino no se lo iban a poder tomar todo en la fiesta, así que iba a quedar para después también. Me llama también la atención en el relato que dice, bueno, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y también desde ahí podemos rescatar algún par de ideas. Dice, Jesús involucra a los sirvientes en lo que él va a hacer. Les da una orden que tenían que realizar al tiro. Y cuando uno ve en los siguientes, cuando uno ve las siguientes señales que él hace y cuando uno ve las señales que hacen los evangelios, normalmente Jesús involucraba a sus discípulos en la realización de los milagros.
Y cuando nosotros revisamos la Biblia en su conjunto, también vemos eso. Dios suele a lo largo de la historia usar este patrón de involucrar al hombre en lo que él está haciendo. Lo vemos ya desde el huerto. Ahí tenemos a Dios creando todo lo que existe, y cuando crea al hombre lo invita y lo anima a ponerle nombre a los animales que ha creado, a nombrar las cosas. Involucra al hombre en lo que él está haciendo. Cuando vemos el Evangelio en otras partes, también nos damos cuenta de que hay un ministerio, de que hay un servicio en el que Dios involucra al hombre. Podemos rescatar entonces esa idea en el texto que estamos viendo. Y continúa que una vez que está hecho la transformación de esta agua en vino, se lo llevan y se lo presentan al copero, y el copero queda completamente impresionado. Dice, y le dice, un anfitrión normalmente sirve el primer vino primero y después, cuando ya han bebido bastante, ofrece el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Podemos rescatar entonces que también aquí hay una señal, ¿no? Tal como Jesús hizo con el vino, la vida con Jesús es mejor que la vida sin Jesús. Entonces uno podría decir, y es bueno tener en mente, ¿para qué esperar hasta que se agoten nuestros días y nuestras fuerzas para tener una vida con Jesús? Aquí hay una invitación a que no desperdiciemos nuestros días viviendo sin Él, sino que podamos tener una vida desde hoy con Él. Nos invita a tomar una decisión. Y esta señal milagrosa que hizo marcó la primera vez que estaban sus discípulos con Él. Los discípulos creyeron en lo que Él dijo. Y cuando hablamos de gloria, esta palabra tiene que ver con el esplendor, el brillo, la majestad de Jesús. Y esta primera señal además tiene la misma finalidad que todas las otras que Él hizo a lo largo y que son rescatadas en el libro de Juan. Mostrar la persona de Jesús y su gloria. Y algo que sería importante decir, un Jesús completamente hombre, como para ser invitado a una boda y asistir y comer con ellos y participar en la fiesta, y completamente Dios, como para transformar sobrenaturalmente una sustancia tan simple como el agua en otra cosa, como el vino. Y pensando ya ahora en un tema más amplio, ¿cuál es el propósito del relato? ¿Por qué está esta señal aquí? Y es para provocar una respuesta de fe en el corazón. Tiene que ver contigo y conmigo. Es para provocar una respuesta de fe en nosotros. Juan deja muy en claro el propósito de la escritura, el propósito de su evangelio, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El relato que estamos leyendo tiene esto como propósito: que podamos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él podamos tener vida por el poder de su nombre. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermoso entenderlo! Yo no sé si a usted le asombra pensar en esto que ha hecho Jesús, cómo transformar el agua en vino. Cuando estamos leyendo el primer capítulo de Juan, podemos ver que se nos presenta un Jesús que existía desde el principio con Dios, que por medio de Él, Dios creó todas las cosas, aquel que le dio vida a todo lo creado y que se hizo hombre viniendo a vivir entre nosotros. Este Jesús es el que hace este milagro. Juan se fija ante todo en un Jesús como enviado por el Padre para traer salvación al mundo. Lo que brilla a través del milagro es su gloria. Y bueno, la única reacción es que insisten que la fe es de los discípulos. Hay una invitación para nosotros a que nos podamos maravillar en lo que este Jesús ha hecho, que es un relato cierto. Ahora, cuando pienso en el relato, hay algo más que me llama la atención y tiene que ver con ¿por qué transformó el agua en vino? Y uno dice, mira, no sé si a usted le llama la atención, pero uno dice, bueno,
¿cómo podemos entender que el mismo Jesús, que tiene una misión tan relevante, una tarea tan grande, o sea, algo realmente impresionante, ¿no? Fuera de sobrenatural, digamos, ¿no? Reconciliar al mundo con Dios, salvar al ser humano del poder del pecado, esa era su tarea. Pero empieza con una señal que nos está siendo puesta aquí en el Evangelio de Juan, que es como tan cotidiana, tan simple, tan curiosa. Dice, transformar el agua en vino durante una boda. O sea, ¿quién podría esperarse de alguien que viene con una misión tan impresionante o tan espiritual, tan sobrenatural, empezar con algo tan simple, tan sencillo, tan mundano, tendríamos que decirlo en el contexto evangélico, ¿no? Algo tan cotidiano. Eh, y bueno, cuando uno revisa las siguientes señales que hizo, también uno puede hacer el contraste. Uno dice, bueno, las cosas que hizo después son, sanó al hijo del oficial del rey, sanó un paralítico enfermo hace casi 40 años. Mira, alimentó a más de 5.000 personas, o sea, multiplicó de manera sobrenatural la comida. Y eso los 5.000 no contando mujeres y niños, o sea, eran muchísimos más. Caminó sobre el agua. Bueno, eso sí son milagros, ¿no? Sanó al ciego de nacimiento. Ahí también, de nuevo, tenemos un milagro espiritual impresionante, mucho más impresionante que convertir el agua en vino. Resucitó a una persona, o sea, claro, de nuevo, ¿no? Pero, ¿por qué transformó el agua en vino? ¿Cómo podemos, por qué es eso lo primero, digamos, ¿no? De sus milagros, de todo el resto, son cosas tan elevadas. Y bueno, yo creo que es importante que tengamos en mente que Dios es el dueño de la vida del ser humano y está presente en todos los aspectos de nuestra vida. El reino de Dios incluye actividades tan cotidianas como esta, como una boda, como una celebración, como una fiesta. El vino estaba para alegrarse, para compartir, para festejar. Tenemos un Dios entonces aquí que es un Dios de la vida, de todo lo que ocurre. Jesús nos muestra que no hay una separación entre lo espiritual y el resto de la vida. No hay una separación entre asistir a un culto, a una celebración de un culto dominical, que el resto de la semana. La celebración de una boda y el vino también pueden ser elementos espirituales. Y aquí yo creo que cabe una reflexión importante para nosotros, porque esto es algo que nos cuesta. Y yo reconozco que a mí mismo me ha costado. ¿Qué es más espiritual entonces? Pensando en nosotros, pensando en cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que hace usted, pero ¿qué es más espiritual? ¿Ser ama de casa? ¿Ser mecánico? ¿Ser un profesional, por ejemplo? ¿O un artesano? ¿Un campesino? ¿Un misionero? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? Jesús, aquel que había venido para salvar al mundo del poder del pecado, transforma el agua en vino, en una boda, en una celebración. Tenemos un Dios de lo cotidiano. Tenemos un Jesús que no hace esta separación. No deberíamos hacerla nosotros tampoco, entonces. Hay una invitación a ver la vida de manera más integral. Y habría que decir también que el hecho de transformar el agua en vino en una boda es una bendición también de Jesús sobre el matrimonio, como algo que aprueba. Y bueno, y tenemos las escrituras que es Dios quien instituyó el matrimonio. Pero tenemos un Dios de amor. Qué maravilloso es pensar en este Dios. Y no es un Dios tirano como las autoridades humanas que hemos conocido a lo largo de la historia y que conocemos hoy día todavía. Este Dios del que estamos hablando, que permite que Jesús, este Dios que cobra vida, que se encarna, este Jesús que es Dios, este Dios Padre, es Señor, es una autoridad que se describe como un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios proveedor, refugio, sabio, príncipe de paz, consolador, creador de todo cuanto existe, sustentador de la vida, y que está atento a cada detalle de nuestras vidas. Hay una invitación para nosotros cuando pensamos en este relato de si queremos ser transformados. Jesús transformó el agua en vino, transformó algo simple
en un elemento para alegría de los presentes que estaban en esa oportunidad, en la boda. Y hoy día tú y yo podemos sufrir una transformación semejante a través de Jesús. Podemos ser esos contenedores de agua que Jesús transformó para poder ser sus servidores, dando a conocer a Jesucristo como Señor. Nosotros mismos podríamos ser entonces estas tinajas con vino para los que están alrededor nuestro, ser motivo de alegría, de gozo para los que están alrededor nuestro. Y el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, nos trae a la luz esta imagen. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que vean que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo está dando esta idea que el creyente en Jesucristo puede ser como una vasija de barro. Es algo que por fuera es tan débil y delicado, pero que dentro tiene un tesoro, el tesoro del Evangelio, el tesoro de la fe. Y este tesoro puede resplandecer en medio de las tinieblas que estamos viviendo. Piense a su alrededor. Basta con que revisemos las noticias y veamos la desesperanza que hay. Estas últimas 2 semanas las noticias han sido sobre el coronavirus y las nuevas variantes. Simplemente incertidumbre hacia adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en estas condiciones de aislamiento, de transición, en el plan paso a paso, en confinamiento? ¿Qué va a pasar hacia adelante? Estas nuevas variantes que nos dicen que posiblemente la vacuna no sirve, que se va a necesitar otra dosis. Bueno, en medio de esta incertidumbre, Dios quiere que la luz de Cristo brille a través de nosotros alrededor nuestro. Podemos tener esperanza en las palabras de Jesús. Y la pregunta entonces es, ¿quieres ser transformado? Entonces, ¿cómo puedo ser transformado? Y bueno, para los que están participando en la iglesia, yo creo que es algo que ya conocen, pero creo que es bueno tenerlo en mente. Tenemos que doblegar nuestra voluntad a Dios. Tenemos que permitir que Él tome el control de nuestras vidas, poniéndonos bajo su dirección. Cuando pensamos en doblegar nuestra voluntad delante de Dios, significa permitirle que Él sea Dios en nuestra vida, reconocerlo como Dios, darle la autoridad que se merece, pidiéndole perdón por haberlo ofendido al vivir sin darle esa autoridad que se merecía en nuestra vida. Significa también recibir a Jesús dentro de nuestro corazón. Significa reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como hombre que habitó en medio de nosotros. En Él está la vida y la vida es la luz de la humanidad. ¿Cómo ser transformado? Obedeciendo sus enseñanzas. En Primera de Juan, el mismo apóstol Juan nos enseña, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, obedeciendo la palabra. La sociedad que está alrededor nuestra necesita que nosotros, los cristianos, los que hemos sido recipientes de esta fe, podamos conectar el Evangelio, podamos conectar las Escrituras, las enseñanzas de Dios con el hoy, con la realidad de la vida cotidiana, con la realidad de la calle, de la casa, del trabajo, del estudio, de ahí donde tú te desempeñas, de ahí donde tú vives, donde tú te mueves. Nuestro Evangelio y nuestras vidas transformadas con el poder de Dios debieran influir en todos los aspectos de nuestra vida, influenciar donde nos desenvolvemos. Jesús transformó el agua en vino, algo cotidiano de la vida cotidiana. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos transformar aquello donde nosotros vivimos, alrededor nuestro, según lo que las Escrituras nos enseñan. Debemos ser agentes de influencia donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Tenemos una invitación a reflejar la verdad,
la belleza y la justicia del Evangelio hoy día. En esta visión de mundo integral, en esta cosmovisión bíblica, en esta forma de ver el mundo que la Biblia nos enseña, todas las funciones o roles que cumplen los cristianos, donde viven, son indispensables. La Biblia nos presenta la figura del cuerpo de Dios, nos presenta la figura de los hijos de Dios, de los cristianos como un cuerpo. Nos presenta la imagen de la iglesia, que está conformada por los hijos de Dios. Y nos presenta entonces que en este cuerpo todos son importantes. Y hay que decir entonces todas las funciones o roles que cumplen los cristianos donde vive son importantes para poder transformar el mundo en el que estamos, para expandir el reino de Dios. ¿Estamos a cargo de una casa y de la crianza de niños? ¿Como a cargo de un puesto de frutas, por ejemplo, o de un taller mecánico, o de una empresa, o de un grupo de estudio bíblico? Todas estas funciones son importantes y relevantes. La transformación del mundo se hace mediante la transformación de una persona a la vez, como Dios nos ha transformado a nosotros primero. Cabe también comentar, si tú ya has recibido a Cristo, es importante tener presente que en la Biblia no existe una separación entre lo sagrado y el resto de la vida, o lo secular podríamos decir, ¿no? Solo hay vidas consagradas o vidas no consagradas. Y una vida consagrada implica que ha sido separada del pecado y separada para el servicio de Dios. La palabra consagrado tiene que ver con santidad, y santidad tiene este sentido. Estamos separados del mundo, pero vivimos en el mundo. Estamos separados del mundo desde el punto de vista de separados de vivir haciendo lo que es contrario a Dios, de vivir ofendiendo a Dios. Vivimos separados del pecado en ese sentido. Pero vivimos para Dios y sus propósitos. Y dentro de los propósitos de Dios tenemos este Dios que ve la vida de manera integral, que ve de la vida en que incluso una boda y el vino son elementos de santificación, son elementos de la vida cotidiana, son elementos que Él usó como señal de Jesucristo. La primera señal que nos presenta Juan. Todo el que siga viviendo en Jesús, en Él, no pecará. Pero el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. A esto se refiere una vida consagrada. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, pero sigues viviendo una vida en pecado, la Escritura nos dice que no estamos realmente en Él. Revisa entonces cómo estás viviendo. Revisa cómo está tu vida. ¿Estás separándote del pecado? Todos tenemos tentaciones. Yo tengo tentaciones, pero hay una decisión consciente de evitarlas. Todos somos tentados, pero junto con eso tenemos la fuerza de resistir a la tentación del pecado, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás viviendo una vida consagrada? ¿Estás viviendo separado del pecado? Y si has fallado, bueno, la Biblia nos enseña, es momento de pedir perdón a Dios. Pídele ayuda para vivir bajo su dirección. Y quiero conectar lo que estamos compartiendo con el concepto de la misión de Dios. La misión de Dios consiste en que Dios ya está obrando alrededor nuestro y quiere que nosotros podamos unirnos a lo que Él está haciendo. Pídele a Dios entonces que pueda mostrarte qué es lo que Él ya está haciendo y cómo podemos unirnos a eso. En las funciones o roles que tú estás llevando a cabo, piensa cómo mostrar el amor de Dios. Pídele a Dios que te guíe cómo mostrar su amor. A veces son cosas muy simples. Compartía una enfermera que ella en su trabajo buscaba dar a conocer y hablar de Jesús a sus compañeras, pero haciéndolo de esa forma caía mal. No lograba tener una buena relación porque era cargante con sus compañeras. Y en algún momento entonces le pidió a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mostrarle tu amor a mis compañeras de trabajo?
Y saben, bueno, Dios le mostró que haciendo algo muy sencillo, lava la loza. No entendía muy bien lo que le estaba diciendo. El punto es que había una pequeña cocina donde podían tomarse un café, donde podían comer algo, en el piso donde trabajaban en enfermería, la cocina, digamos, una cocina pequeña, y entendió de Dios que simplemente lavando la loza podía mostrarle el amor a sus compañeras, porque siempre quedaba loza sin lavar, alguien fue a comer algo y dejó la loza, las cosas ahí. Y bueno, empezó a hacerlo, no muy convencida, pero bueno, y fue obediente. De nuevo, este Dios que hace cosas que de pronto a nosotros no se nos ocurren. Y al cabo de un par de semanas, la relación con sus compañeras de trabajo cambió completamente. Y entonces ahora entendieron el amor y empezaron de poco a poco a pedirle consejo. Entonces ella entendió que esa fue la manera de mostrar el amor de Dios. La pregunta es, bueno, donde tú estás, ¿qué forma hay para mostrar el amor de Dios? ¿Qué está haciendo Dios alrededor tuyo? Tenemos una misión de Dios entonces integral. Y también pensando en lo que nos enseña el apóstol Juan, ahí en la primera carta de Juan nos dice que nuestra fe tiene que mostrarse en temas concretos. Hablábamos recién de la misericordia, ¿no? Compartíamos lo que está haciendo el Ministerio de Misericordia, compartíamos lo que se está haciendo desde el Ministerio al Adulto Mayor. Y aquí tenemos el texto de la Biblia. Nos dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados que cuando estemos delante de Dios, viviremos con Él. Hay una invitación a que entendamos que la misión de Dios tiene que ver con poner la vida, poner nuestra fe en acción. Tenemos una invitación desde el milagro y la señal que nos presenta como primera señal el apóstol Juan, de una vida integral, de que nuestras vidas puedan ser elementos de gozo para los que están alrededor nuestro, podamos traer esperanza, podamos traer consuelo a los que están a nuestro alrededor. Pero para eso tenemos que separarnos del pecado. Tenemos que elegir vivir una vida dedicada a Dios y aquello en lo cotidiano. Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto con un propósito. Busca el propósito de Dios. Busca obedecerle, que pueda ser usado por ti. Vamos a orar para ir terminando.